Vamos a abordar la última conferencia de la jornada. Para ellas contamos con la presencia de don Javier Jaénes Pizarro. Nos va a hablar de un tema novedoso que va a dar bastante juego y que es importante en el futuro que se plantea en el horizonte de nuestras hermandades y cofradías. La conferencia responde al título de Responsabilidad Civil y Penal frente a terceros de las hermandades y cofradías. Javier Jaénes Pizarro es natural de la localidad sevillana de Utrera. Nace en el año 1974. Es abogado de profesión y director del Departamento Procesal, Civil y Penal del Bufete Montelirio, abogados y asesores tributarios del que es propietario. Javier desarrolla su pasión por el mundo de la trabajadera y el costal en su Utrera natal, Córdoba, Ayamonte y Sevilla capital, en donde han sido costaleros de diversas hermandades, entre ellas las cofradías de la O y la Soledad San Lorenzo. Además, Javier, durante varios años, ha pertenecido al equipo de capataces de la dinastía de los Arizas. Y para finalizar esta breve reseña sobre la figura de nuestro conferenciante en el día de hoy, referir que esta pasada Cuaresma tuvo el honor y el privilegio de pronunciar el pregón del costalero de la Hermandad Sevillana de San Esteban. Así que, sin más, Javier, encantado de tenerte en mi pueblo. Muchas gracias. Y todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. Es una ponencia, es una charla entre amigos que lo que yo pretendo es justamente que los cofrades nos blindemos. A día de hoy tenemos una sociedad muy cambiante. En la charla anterior que hemos tenido ocasión de poder escuchar la conversación de estos grandes cofrades y anteriores en generación a nosotros, hemos visto cómo la autoridad eclesiástica tenía unos valores, imponía unos criterios, donde éramos todos muchísimo más sumisos y sobre todo más conformistas. La sociedad va cambiando, el aspecto de todas las capas sociales va cambiando. Antiguamente quien iba a ver una cofradía sabía que iba a haber una estación de penitencia con un respeto y con un decoro que a día de hoy en muchísimas ocasiones vemos que está faltando, y todo esto es voluntario. Todos sabemos y todos los cofrades sabemos que el hacer día a día de nuestro trabajo, de nuestra casa, quitándole horas a una cofradía, es un esfuerzo impagable. Los que tenemos la responsabilidad de transmitir el legado que nuestros antecesores nos han dejado y todas aquellas personas que de una u otra manera nos vinculamos a la Semana Santa, tenemos cuanto menos que blindarnos y cuanto menos saber en qué tipo de responsabilidades podemos incurrir, tanto a nivel de Junta de Gobierno, tanto a nivel de hermanos de número, tanto a nivel de tantas y tantas responsabilidades en las que podemos incurrir. Yo he diseñado esta ponencia donde voy a hacer durante 15-20 minutos un breve resumen para orientarnos dónde estamos, qué es una cofradía, qué es una asociación de fieles, incluso este tipo de nuevas asociaciones que van naciendo a espaldas de la Iglesia y a espaldas de los consejos de hermandades y cofradías, qué tipo de responsabilidad tienen igualmente, si nosotros colaboramos con ellos, si no colaboramos, y sobre todo hay un aspecto jurídico muy importante que son los propios asociados, los propios hermanos de una hermandad que están reclamando ciertos aspectos a otros hermanos de las mismas hermandades. Vamos a abordar temas muy interesantes, desde la responsabilidad que pueda tener un prioste en el montaje de un paso, que en la calle se pueda caer una bambalina. Vamos a abordar si existe relación laboral entre capataz y costalero, incluso si entre ambos y la hermandad existe una relación laboral. Si no existe relación laboral, ¿por qué se le hace un seguro a los costaleros? Si se le hace un seguro de salud, ¿quiere decir que mañana nos pueden pedir unas coberturas extras del capital inicialmente asegurado? ¿Qué tipos de seguro debemos hacer en las hermandades y, sobre todo, los que tenemos hechos, qué aspectos tenemos que mirar? Por no aburrir mucho y por no extendernos y no hacer tampoco un compendio jurídico amplio, simplemente situarnos un poquito y a partir de ahí, pues yo creo que lo más dinámico sería abrir un turno de preguntas y yo pues humildemente responderé las que pueda y si hay alguna que ya contemple mayor complejidad jurídica, pues sin ningún problema las tomaremos en nota y más adelante igualmente las podremos resolver vía correo electrónico o vía telefónica. Así que sin más preámbulo, voy a empezar hablando
de la naturaleza jurídica de las hermandades y cofradías. Las normas diocesanas vigentes atribuyen la naturaleza pública a las hermandades y cofradías. De un lado, según el derecho canónico, el canon 301 dice literalmente: corresponde exclusivamente a la autoridad eclesiástica competente el erigir asociaciones de fieles. En su apartado tercero enuncia que éstas se llamarán públicas. Así pues, todas las asociaciones de fieles tienen consideración de públicas, particularmente nuestras hermandades y cofradías según el canon 707. Es fundamental recordar que cada cofradía o hermandad es una asociación eclesiástica, quiero decir, un conjunto de personas, a diferencia de las fundaciones, que son un conjunto de cosas, dos cosas totalmente independientes, la fundación y la asociación. Según la normativa canónica, y en este sentido, las cofradías y hermandades tienen en el ámbito canónico, según normativa diocesana de Cartagena, naturaleza de pública. Quiere ello decir que nace en el seno de la Iglesia, compartiendo su misma naturaleza y ciertos fines que son propios de toda la Iglesia, que es esta la que constituye y cuida a la asociación como parte natural de ella misma que es. Cierto que los fieles pueden instar el nacimiento de una asociación pública, pero la voluntad de estos no es constitutiva, es decir, no alcanza a hacer nacer la asociación de fieles, que precisa siempre de la intervención de la autoridad eclesiástica en el ejercicio de todas sus funciones. Para que una cofradía o hermandad tenga su propia personalidad jurídica distinta a la de cada uno de sus miembros, y esto es muy importante, y que pueda considerarse que existe y adquiere facultad para funcionar de pleno derecho, en nuestro caso se tienen que dar tres presupuestos. El decreto de erección canónica, emitido por la autoridad eclesiástica, en este caso, el obispo diocesano. Este tipo de asociaciones, este tipo de hermandades que van naciendo, como he explicado antes, no correctamente a la espalda de la Iglesia, pero sí que al margen de los consejos de hermandades y cofradías y al margen de la Iglesia donde suele haber, o bien de la parroquia, ya este primer concepto no lo cumple y veremos después en qué pueden incurrir los miembros de junta de gobierno de este tipo de corporaciones a diferencia de las nuestras. En segundo lugar, un decreto de la misma autoridad por el que se aprueben sus estatutos. Todos sabemos que los estatutos han de ser aprobados, incluso cualquier reforma estatutaria que nosotros tenemos en estas hermandades también tienen que ser aprobados por la diócesis. Y en tercer lugar, el decreto de la misma autoridad de nombramiento del hermano mayor. Sabemos todos que unas elecciones no se constituye hasta que no es nombrado el hermano mayor, incluso su junta de gobierno al completo. Una vez erigida la asociación y aprobados los estatutos y conformados sus órganos de gobierno de toda la Junta, su existencia y actividad son reconocidas en todo el orbe católico. Los actos de la asociación, como en el caso de toda persona jurídica, se imputan a la misma y no a sus componentes. Siempre vamos una vez que la cofradía, que la hermandad esté inscrita y una vez que esté reconocida, lo que haga esa hermandad siempre será responsable la propia hermandad, aunque ahora entraremos a valorar también qué aspectos privativos de los miembros de Junta de Gobierno y dónde pudieran ser responsables. Y por último, y no menos importante, los bienes de una asociación pública, al igual que los de toda persona jurídica pública, son eclesiásticos, según el canon 1257. La asociación los administra, en principio, conforme a sus estatutos y al derecho canónico, pero bajo la supervisión y la dirección de la autoridad eclesiástica, a la que debe rendir cuentas de la administración todos los años, según el canon 319. Una vez que queda constituida canónicamente una cofradía o hermandad como asociación de fieles, puede obtenerse su reconocimiento en el ámbito del Estado español, según lo concordado en los acuerdos del Estado español con la Santa Sede del año 1979. Este reconocimiento de constitución, de esta constitución de la cofradía, se adquiere mediante la inscripción de la asociación en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. Es un requisito, a los solos efectos de publicidad, es un requisito sencillo, pero que nos va a dotar de entidad jurídica propia y que nos va a hacer separar desde los patrimonios las responsabilidades entre los asociados o hermanos. Aquí siempre vamos a hablar de asociados y el asociado es directamente proporcional al hermano. Un asociado es un hermano porque estamos hablando de la ley de asociaciones. Por tanto, cuando se hable de asociado, lo tenemos que extrapolar al hermano de número. Y cuando hablemos de junta directiva, siempre lo vamos a hacer a la junta de gobierno de la hermandad. Por tanto, entre el acuerdo español, entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, se firmó el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano, donde exponía esto anteriormente. Por tanto, las hermandades quedan constituidas como asociaciones públicas de la Iglesia con personalidad jurídica canónica, con los derechos y deberes correspondientes. La personalidad jurídica civil la adquieren mediante la inscripción en el registro de entidades religiosas, como he explicado anteriormente.
según ese acuerdo. Y ya entrando un poco en estos dos conceptos, que es la erección de la hermandad y lo que es ante la entidad religiosa y después inscrita en el registro del Ministerio de Justicia. Y ya entrando en lo que es la ponencia de lo que es la responsabilidad, por lo que se refiere al concepto de responsabilidad, tenemos que distinguir entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Esta responsabilidad civil podrá ser contractual y extracontractual. Entraremos ahora también a analizarlo. Responsabilidad penal es, lógicamente, todo aquello que esté tipificado en el Código Penal como un delito o una falta. Lógicamente, una corporación jurídica, una entidad, una personalidad jurídica no puede delinquir por sí misma. Ahora entraremos a ver cómo podría delinquir una hermandad si no es a través de alguna acción de uno de sus miembros. Y en este caso concretamente veremos que será o bien de la propia Junta de Gobierno o otro concepto muy importante que también entraremos a analizarlo, son todas aquellas personas que obran en nombre de la hermandad. Aquellas personas que en una estación de penitencia nosotros llamamos servidores, que son aquellos que con un brazalete van al lado de la hermandad, o son personas que a lo largo del año, aún no estando en el órgano de gobierno, incluso sin ser hermanos de la cofradía los nombra como servidores. Respecto a la responsabilidad civil extracontractual, podrá derivar del un ilícito penal o de un ilícito civil. Y la responsabilidad administrativa la vamos a incardinar en el campo de la potestad sancionadora de la Administración pública competente. ¿Por qué? Porque dentro de los tipos de responsabilidades, igualmente, nosotros tenemos que encuadrar esta hermandad y tenemos que hacer frente a algunos impuestos, tributos, y miraremos también las principales figuras impositivas, con lo cual, a la hora de presentar cuentas y a la hora de ver cuando llegue la responsabilidad fiscal, también analizaremos qué caso y qué tenemos que hacer y quién sería el responsable de no presentar algo en tiempo y en forma. Porque igualmente entraremos a analizar que un propio hermano de la hermandad puede reclamar a sus propios miembros de la Junta de Gobierno. Siempre tenemos en mente que cuando podemos tener un problema de responsabilidad, siempre es alguien ajeno a la hermandad. Y siempre nos solemos ir al día de estación de penitencia si se cae un farol, si se cae un estandarte o si se cae algo, pero es cierto que estamos teniendo cada vez más en las hermandades que nuestros propios hermanos nos están reclamando ciertos comportamientos y ciertas responsabilidades. Igualmente, debemos diferenciar entre la responsabilidad de la asociación o de la hermandad, la responsabilidad de los socios o de los hermanos y, sobre todo, de las personas que dirijan o representen a la hermandad o cofradía o la Junta de Gobierno. Hay que tener en cuenta el distinto alcance de la responsabilidad penal, civil y administrativa según a qué persona y frente a quién opere. Como normativa básica, y es necesario leerlo porque esto nos va a orientar muy bien el debate y las preguntas que vayamos a tener, el artículo 15 de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación, establece la responsabilidad de las asociaciones inscritas, todas aquellas que hemos dicho que están inscritas. Como punto número 1, las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. En este caso, nuestra hermandad está inscrita, estamos hablando que hemos cumplido todos los cánones y de las obligaciones y de las responsabilidades que la hermandad pueda incurrir como consecuencia de la actuación de sus hermanos, la propia hermandad responderá con sus bienes presentes y con sus bienes futuros. Los asociados, o hermanos en este caso, no responden personalmente de las deudas de la asociación, al tener una capacidad jurídica y al ser una persona jurídica. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación y las demás personas, como he explicado antes, que obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante la propia asociación, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas. Y esto es importante. Hemos dicho primero que los hermanos no respondían de las deudas de la asociación y que los hermanos no respondían de la responsabilidad de esa asociación con sus patrimonios privados ni con sus propios hechos. Pero cuando sea por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes, entonces sí. Siempre que haya un acto culposo, siempre que haya un acto negligente y siempre que haya un acto doloso. El dolo, sabemos todos que es la intención de dañar a alguien. Cuando alguien tiene una conducta
y ese daño está identificado y alguien lo quiere dañar. En nuestro caso es prácticamente imposible que tengamos dolo porque ningún hermano querría dañar a nadie. Pero la culpa o la negligencia, esto sí es más delicado, porque muchas veces es inconsciente. Esta negligencia es donde empezaremos a ver si realmente qué nos pasaría si un niño con 12, 13 años es el que se sube en la escalera porque es el que menos pesa para ponerle la bola al palio y el niño se cae. El prioste, si realmente el prioste tiene controlado a su equipo de montaje de priostía, si el secretario o si el fiscal ha presentado las cuentas correctamente, si ha incurrido en algún tipo de negligencia, o lo que es peor para todos nosotros es que ponemos de mayordomo al que buenamente puede porque no tenemos a nadie formado, y aquí es donde podemos entrar en este tipo de responsabilidades. En cuarto punto, las personas a que se refiere el apartado anterior, esta gente que pueden, estos hermanos que pueden ser presumiblemente responsables por actos dolosos, culposos o negligentes, estas personas responderán civil y administrativamente por los actos y omisiones realizadas en el ejercicio de sus funciones y por los acuerdos que hubiesen votado frente a terceros, a la asociación y a los asociados. También entraremos a valorar cómo hay que redactar un acta de una junta de cabildo y también entraremos a valorar qué ocurre si frente a una decisión delicada, una decisión donde no haya mucho consenso, unos hermanos de la junta votan que sí y otros votan que no. Si realmente esa votación pudiera ser constitutiva de alguna infracción que dé a responsabilidad, si realmente los que votaron que no tienen o no tienen esa responsabilidad, o si por el contrario lo que salga de una junta de gobierno, si es un sí o si es un no, responderán todos por ese sí o por ese no si son responsables solidarios. En cuanto la responsabilidad no puede ser imputada a ningún miembro o titular de los órganos de gobierno en concreto y representación, bien porque no se puede identificar, responderán todos solidariamente por los actos y omisiones a que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que puedan acreditar que no han participado en su aprobación y ejecución o que expresamente se opusieron a ello. Por poner un breve ejemplo aquí, y es algo que la Junta de Gobierno siempre tiene bastante preocupación, pues se me viene a la cabeza una hermandad de Viernes Santos en Triana, que la hermandad en Sevilla decide hacer una corona de oro para la canonización, para la coronación canónica de su Virgen. Deciden en la Junta de Gobierno, por H o por B, únicamente abonar el 50% del IVA del oro con el que se iba a comprar la corona. Tenemos una inspección fiscal y esa inspección fiscal, un hermano de la cofradía plantea responsabilidad por la sanción a la que la hermandad ha sido sometida, infracción y sanción fiscal pecuniaria. Bueno, pues aquí es donde tenemos que entrar a valorar cómo hay que hacer esas actas. En un grupo, en una reunión de una junta de gobierno, en un cabildo de oficiales donde alguien no esté de acuerdo, es totalmente imprescindible, necesario que conste la negativa de ese hermano. Que conste la negativa de ese hermano, aunque se vote a favor, porque al final, todos sí, todos sí, todos sí, pues al final todos somos responsables. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes penales. Este artículo 15, con estos puntos que hemos leído, al final nos da la pregunta de quién puede ser responsable. En primer lugar, nos debemos referir a la asociación, a la persona jurídica que es objeto de regulación en la ley orgánica. De ella se dice que responderá con todos sus bienes presentes y futuros, como he dicho antes. Se está haciendo referencia, evidentemente, a la responsabilidad civil. No debe plantear ninguna cuestión, puesto que este mismo concepto estamos utilizando el artículo 1911 del Código Civil, que dice que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor, como he explicado antes, con todos sus bienes presentes y futuros. La asociación por sí misma no actúa. Es un ente que no puede actuar. La asociación actúa a través de sus representantes, es decir, por medio de las personas físicas que forman sus juntas de gobierno y su junta de administración. Por tanto, la responsabilidad civil o patrimonial de la asociación, bien sea contractual o extracontractual, será consecuencia de una actuación de personas físicas. Está claro que, como hemos dicho antes, esto es importantísimo, es que los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación y las demás personas que obren en poder y en nombre y representación de la hermandad responderán ante esta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos y negligentes. Esto va a ser lo que va a regir el 100% de la responsabilidad y la protección de los propios miembros de la Junta.
La redacción del citado artículo no deja lugar a dudas. La asociación, si se halla inscrita, responderá civilmente, es decir, patrimonialmente con sus bienes presentes y futuros, y nunca se verá mezclado por el patrimonio personal de la Junta de Gobierno, si está inscrita y si esos acuerdos jamás han sido dolosos, negligentes o culposos. La responsabilidad civil de la hermandad va a diferir si está inscrita o no está inscrita. Como avanzaba anteriormente, las asociaciones inscritas se rigen por lo establecido en el artículo 15. Sin embargo, las asociaciones no inscritas se regulan por lo articulado en el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2002, que dice: en primer lugar, las asociaciones reguladas en la presente ley deberán inscribirse en el correspondiente registro, a los solos efectos de publicidad. La inscripción registral hace pública la Constitución y los estatutos de las asociaciones y es garantía tanto para los terceros que con ellas se relacionan como para sus propios miembros. Los promotores realizarán las actuaciones que sean precisas a efectos de la inscripción, respondiendo en caso contrario de las consecuencias de la falta de la misma. Y sin perjuicio de la responsabilidad de la propia asociación, los promotores de asociaciones no inscritas responderán, y esto sí es muy importante, personal y solidariamente, de las obligaciones contraídas con terceros. Una asociación que no esté inscrita, una hermandad que no esté inscrita, no tiene capacidad jurídica. Por tanto, si estas juntas de gobierno de estas hermandades incipientes, o bien una hermandad que se ha recién constituido y está en pasos de, y está en vías de inscribirse, todo aquello que ocurra durante ese tiempo responderá su mismo órgano de gobierno, pero personalmente, con sus patrimonios privados, si en la asociación no hubiese dinero suficiente para todos estos tramos. Entraremos a valorar también quién pagaría, frente a una responsabilidad que esté asegurada por la Junta de Gobierno, el exceso del capital que se asegure con la propia póliza de seguro. Sin embargo, únicamente tendrá lugar la responsabilidad patrimonial de los miembros de los órganos de gobierno y representación respecto de los actos y omisiones realizadas por estos actos dolosos, culposos o negligentes. ¿Qué implica la responsabilidad civil de los miembros de la Junta de Gobierno de una asociación o de una hermandad? ¿Hasta dónde estos miembros de Junta? ¿Hasta dónde llega exactamente la responsabilidad de la Junta? Con las deudas que la hermandad pueda contraer. Sabemos y conocemos que sobre todo los proyectos de patrimonio son proyectos amplísimos y proyectos muy largos en el tiempo y que muchísimas veces un mandato de una Junta de Gobierno inicia una restauración de un palio, inicia la construcción de un paso de Cristo o inicia la rehabilitación de las obras de una casa de hermandad y como no tenemos suficiente dinero para pagarlo al contado, pues estamos pidiendo hipotecas y estamos pidiendo préstamos que alcanzarán incluso hasta cuando esa Junta de Gobierno deje de existir. Bueno, el régimen de responsabilidad civil de las asociaciones viene impuesto, como ya hemos dicho, en este artículo. Si la asociación está inscrita, jamás los asociados van a responder con su patrimonio de las deudas de la asociación. En virtud de la inscripción se produce una separación absoluta entre el patrimonio de la asociación y el patrimonio de sus asociados. Sin embargo, el régimen de responsabilidad va a ser distinto en el supuesto de los miembros de la Junta de Gobierno. Conforme se desprende de este artículo 15, los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación y todas estas personas que hemos explicado como servidores, repito igualmente, que podrían ser responsables de cualquier acto doloso, culposo o negligente. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los órganos de gobierno y representación, responderán todos solidariamente. Sí, esta responsabilidad es lo que explicaba antes de las actas de la Junta de Gobierno. Si no se puede identificar que quien compró, quien no declaró, quien decidió comprar algo sin el pertinente IVA, quien decidió contratar a una persona sin los correspondientes seguros, si tienen algún empleado en la hermandad, si no se puede identificar a qué persona de la Junta de Gobierno es responsable, entonces responderán todos solidariamente. Y ese acto doloso, culposo o negligente será solidariamente de la Junta de Gobierno, porque lógicamente una persona jurídica no puede delinquir porque no lo permite el Código Penal. En el supuesto de que no concurran las circunstancias de dolo, culpa o negligencia en la conducta de los cargos directivos, la responsabilidad será únicamente de la asociación. Si una hermandad mañana pide un préstamo o se rehipoteca para una casa de hermandad y la Junta de Gobierno piensa que puede pagarlo pues con unas tómbolas, con unos ingresos que tenga la hermandad y finalmente esa hermandad no puede hacer frente
a los préstamos que haya pedido, las obligaciones de dinero o cualquier otro tipo de obligaciones en los que se haya embarcado, si realmente la hermandad no sabía, la Junta de Gobierno no puede abonar esas letras o no puede pagar eso porque realmente no pueda y es una causa sobrevenida, jamás se habrá actuado ni con dolo, ni con negligencia, ni con imprudencia, ni con culpa. En ese caso, la hermandad responde con sus bienes presentes y futuros, aunque únicamente sean las cuotas de los hermanos. Hay hermandades que están en una capilla de una iglesia que no es propiedad, hay hermandades que no tienen casa hermandad y están en un salón parroquial cuando hacen su junta de gobierno, y hay hermandades que no tienen absolutamente nada o tienen muy pocos enseres. Lo que tenga la hermandad, con eso se responderá a las deudas contraídas siempre y cuando no concurran estas circunstancias. Como casos concretos de responsabilidad civil, pues normalmente las que todos solemos caer. Un paso que en la calle el capataz baja el paso en medio de la calle y le pilla un pie a una persona causándole daño. Normalmente siempre tenemos un seguro de responsabilidad civil que cubre todo tipo de contingencia, porque esto sí que las hermandades lo tienen muy interiorizado. Nosotros tenemos un seguro de responsabilidad civil que tenemos un capital asegurado y esto pues no pasa nada. Cuando tenemos a esta persona, la póliza de seguro va a responder perfectamente ante todas las eventualidades y todos los daños que le podamos provocar a un tercero. Extrapolando este pequeño y este sencillo cambio a un seguro de automóvil, cuando una persona asegura un automóvil, un seguro a terceros, un seguro a todo riesgo, en este caso un seguro a tercero, nosotros estamos asegurando el vehículo y los daños que el vehículo vaya a causar a un tercero. De hecho, hay muchas personas que tienen 2 vehículos y, sin embargo, tienen que tener 2 seguros independientes. Muy bien, todos los daños que cause ese vehículo a un tercero, la compañía de seguro, en los límites pactados y con sus cuantías, está obligado a pagarle al tercero. Si bien es cierto que en los seguros de coche, que es lo más frecuente, lo que todos tenemos, siempre van a venir unas condiciones y unas cláusulas donde dice el seguro que no nos cubre. Por ejemplo, si el conductor lleva alcoholemia. Por ejemplo, si el coche se usa como un vehículo taxi. Por ejemplo, si se ha usado en una carrera ilegal. ¿Quiere esto decir que si el conductor del coche lo usa como taxi y tiene un daño frente a un tercero, que la compañía se exime del pago? No. La compañía siempre tiene obligación de pagar al tercero. Pero lo que quiere decir realmente con que cuando la compañía dice que no pagará frente al tercero o que ese seguro no estará en vigor, es que se está reservando el derecho de repetición. Quiere decir esto, que si un conductor da positivo en la alcoholemia y causa un daño a un tercero, su propia compañía, siempre y cuando tenga la culpa el conductor, abonará los daños y perjuicios al conductor contrario, pero después se reserva el derecho de accionar y el derecho de repetición frente al conductor, que en este caso tendría alcoholemia o que usaba el vehículo en unas condiciones que no estaban estipuladas. En nuestro caso, las hermandades es exactamente igual. Si nosotros tenemos pactado un dinero de indemnización frente a terceros, por ejemplo, de 50.000 euros, de 100.000, el dinero que nosotros tengamos, ¿qué ocurre si, pongamos el mismo ejemplo, ponemos que el paso va por la calle y el paso, al detener el capataz el paso, toca el martillo, con tan mala fortuna que le pilla un pie a un niño, a una persona mayor que estaba, un espectador, o cualquier persona de los que estaba contemplando el discurrir de la cofradía? La compañía contraria, si no concurre en esas circunstancias, como hemos dicho antes, de dolo, de negligencia o que sea un acto culposo, va a hacer frente a esta contingencia sin ningún tipo de problema. ¿Qué nos ocurre? Que las compañías de seguro no son cofrades. Las compañías de seguros tienen un equipo de abogados y la compañía de seguros le va a decir al abogado que antes de pagar al tercero que le pague, pero ese derecho de repetición se lo va a guardar la compañía y va a contemplar si en esa bajada del paso, si en ese preciso momento del impacto y de ese preciso momento del golpe, si por parte de la hermandad ha existido algún comportamiento que faculta a la compañía aseguradora para ejercer su derecho de repetición. Y aquí es donde ya podremos empezar a tener problemas. En las distintas ponencias que hemos tenido a lo largo de la tarde, tanto de los compañeros que han hablado de los costaleros de esta formación, como en la mesa que después hemos tenido también, hemos podido contemplar varios supuestos de hecho. ¿Qué ocurriría si el capataz, vamos a poner un sitio concreto, el capataz va por la plaza de la Campana, donde hay unas vallas perfectamente estipuladas,
donde hay un paso por donde tiene que ir, un camino por donde tiene que ir el paso, y en ese momento, como todo está grabado, se observa que el capataz está saludando a alguien, está saludando a un amigo, y en ese momento el paso impacta con la valla y causa un problema a alguien. Es una contingencia. La compañía de seguros va a abonar, lógicamente, esos daños, esos perjuicios al espectador que estaba en la calle. Pero, ¿podría decir la hermandad que el capataz ha incurrido en una negligencia, en un descuido, en un acto culposo, que no estaba pendiente de lo que tenía que estar pendiente? Y el capataz, que en ese momento es una persona que está representando a la hermandad, porque así lo dicen también las propias normas, y que la hermandad deposita en sus manos, deposita esa confianza, si es un acto negligente o culposo y la compañía de aseguradora mañana repite contra la propia hermandad, ¿sería responsable el capataz o será responsable la Junta de Gobierno por haberlo dicho? ¿O igualmente volvemos a que el capataz pague y se reserva el derecho de repetición? Esos son aspectos que son tremendamente complicados y que mañana puede poner en riesgo todo el patrimonio. Lo que está claro es que la Junta de Gobierno jamás respondería con sus bienes personales, es imposible. No podemos controlar una Junta de Gobierno que un capataz no salude. Cosa distinta sería una imprudencia o una negligencia y que el juez mañana estimase que ese saludo o que ese descuido o que ese descuido es lo que ha originado y es una negligencia. ¿Podría la hermandad o podría la propia aseguradora repetir contra el capataz por esa negligencia? Según el artículo 15, está claro que sí, porque estaría dentro de esos supuestos de hecho. Dentro de la responsabilidad civil podríamos tener de los propios órganos o de los propios costaleros, en este caso, aquí hemos hablado que no se sabía muy bien si la responsabilidad de una lesión de un costalero es por parte del capataz, si es por parte de la ropa, si es por parte de las fajas, si es por parte de los entrenamientos, si es por la ergonomía. ¿Qué ocurre con esto? Relación entre los costaleros y el capataz, laboral, lógicamente no la hay. Son actos voluntarios y no hay ningún tipo de relación laboral entre el costalero y el capataz. El capataz, a su vez, al hacerlo de forma voluntaria, estamos suponiendo que son hermandades que no abonan sus servicios a los capataces. Igualmente, tampoco existe relación laboral. Por tanto, desde un punto de vista laboral, un costalero nunca le puede pedir responsabilidad a su propio capataz. Cosa distinta son las lesiones. La pregunta que todos nos hacemos es que si no existe relación laboral, y eso está claro que no existe relación laboral, ¿por qué los consejos de hermandades y cofradías hacen un seguro de salud y hacen un seguro de responsabilidad civil de los propios costaleros durante los ensayos y durante el día de salida? ¿Quiere decir esto que si se asegura es porque la hermandad efectivamente o el Consejo de Hermandad y Cofradía efectivamente tiene una responsabilidad directa sobre la salud de los costaleros? Entraríamos en la misma línea. Por eso antes he explicado las conductas dolosas, culposas e imprudentes. ¿Por qué? Podemos tener, por ejemplo, a un chico que lleva 6 años sacando una cofradía y que a los 6 años presenta unas lesiones crónicas. Este chico puede decir, yo tengo estas lesiones derivadas. Puede ir a un perito médico y decir que esto es derivado de la carga de los ensayos y de la carga de la cofradía que ha sacado. ¿Podría imputarle ese daño a la cofradía? Tendríamos que analizar, sinceramente, si el capataz ha actuado de una forma negligente, culposa o con dolo. Con dolo está claro que no, ningún capataz quiere dañar a alguien. Aunque es cierto que no pocas veces los capataces, en su exceso de celo por mirar las cuadrillas y en sus excesos de competencia con algunas juntas de gobierno, tienen la desafortunadísima opción o una actuación muy desafortunada, que es igualar a un costalero 2 trabajaderas más para atrás para que él piense que no puede con el paso y entonces no vuelva al paso. Son situaciones que cada vez se están peleando más y situaciones que cada vez están entrando en unos debates tremendos. ¿En manos de quién estamos?, decían los compañeros de antes. Si un capataz no tiene responsabilidad laboral con la cuadrilla, ¿tampoco tiene potestad para exigirle sus medios de prevención? ¿Es el capataz el responsable de exigir que su ropa, que sus morcillas, que su calzado, que su faja y que todo vaya en perfecta sintonía? Lógicamente, muchos de aquí no sois juristas, pero sabéis que la ley, la costumbre, los usos sociales y todas las fuentes del derecho están ahí para usarlo. Como apariencia de buen derecho,
y como un buen padre de familia, el capataz es el responsable de velar por estas normas. ¿Deberían los capataces tener sus seguros independientes de las cofradías? Muchos lo tienen. ¿Y qué ocurre con algunos menores de edad que van delante de los pasos? Que igualmente también tienen sus seguros y son las hermandades las que tienen que exigir este tipo de cautelas, porque al final son las hermandades los últimos responsables y las hermandades son los que van a tener este tipo de responsabilidad. Como responsabilidad penal, es difícil que tengamos una responsabilidad penal. Podemos no hacer algo correctamente, pero bueno, una responsabilidad penal la hermandad no la puede tener nunca. Los miembros de su Junta de Gobierno podrían incurrir en un dolo o en un dolo eventual en el caso concreto que sepamos que alguna persona no puede desempeñar una función y nosotros mismos lo estemos consintiendo. Lo más típico, y además ahora mismo en el juzgado número 16, si mal no recuerdo, de instrucción de Sevilla, se está sustanciando un procedimiento de un chico que cayó en una escalera justo montando el palio. Ha salido la primera sentencia, no es firme y por tanto no podemos darle publicidad todavía, pero la tendremos en breve porque la audiencia se va a pronunciar a este respecto dentro de muy poco tiempo. ¿Por dónde han ido todos estos cauces de investigación? Por el equipo de Priostía. Es normal que un padre de familia piense que si sus hijos están en el equipo de Priostía limpiando plata, por donde todos hemos pasado, limpiando todos los enseres de la hermandad, realmente no están trabajando. Se están formando, están en grupos de fe, están aprendiendo a respetar, están heredando la tradición cofrade que nosotros le estamos dando, están cogiendo el testigo, están despertando su fe, están despertando sus vocaciones y son gente que, ¿dónde más seguro que en una hermandad vamos a estar todos? Por tanto, el prioste de una hermandad es algo fundamental e importantísimo porque de la priostía es donde van a salir el 80 o el 90% de las responsabilidades a las que mañana nos podemos someter. Es imposible dominar que no se rompa un cirio del paso de palio de vuelta y que ese palio incendie la saya, incendie la propia imagen o que ese cirio caiga encima de una persona, le caiga un daño. Es imposible acreditar porque no podemos desmontar todos los moldurones de un techo de palio todos los años para ver si tiene polilla, si no tiene polilla, y hay situaciones que son completamente incontrolables por parte de la Junta de Gobierno, pero nunca serán culposos negligentes y jamás tendrán intención de dañar y de dolo. Por tanto, responsabilidad penal es algo que no nos debe preocupar en exceso. Sí nos debería preocupar la responsabilidad civil derivada de un delito. Todo el mundo sabemos, extrapolando otra vez a un siniestro de circulación, que si le causas un daño a alguien, además de causarle esa infracción penal, si le estás causando un daño a esa persona le quedan secuelas, a esa persona le quedan unos días de impedimento y que hay una responsabilidad civil derivada de un presunto delito. En nuestro caso no conocemos ningún presunto delito, a menos de algunos amigos de guante largo que también hemos tenido en más de una hermandad y que la propia hermandad se ha querellado contra el hermano mayor o contra algún secretario o mayordomo que ha metido la mano en cajón ajeno, pero de eso tampoco estamos ninguno libre y sería muy concreto, sería contra esa persona. En este caso concreto, un hermano de número podría querellarse, podría denunciar a un hermano suyo de la propia Junta de Gobierno o alguien que haya robado dinero o que se haya aprovechado de algún tráfico, por supuesto. Es conocido y muy conocido. Hay muchísima vinculación profesional de miembros de Junta que después tienen contratos. Pues, lógicamente, igual que en la jurisdicción civil, todo es perfectamente denunciable y un hermano puede hacerlo. ¿Respondería la hermandad? No. Respondería a esa persona porque es un acto culposo o negligente. Respecto a la responsabilidad civil, se nos pueden dar 1000 ejemplos. Una Junta de Gobierno, por ejemplo, decide un año cambiar el itinerario de la cofradía porque el otro itinerario es más recogido, es más oscuro, tiene un público distinto, hay un convento cerca por el que queremos pasar para celebrar una efeméride, cualquier aspecto. Si la hermandad dice y aprueba en un cabildo de oficiales que se cambie el itinerario, pues no hay ningún tipo de problema. Pero resulta que al pasar por esa calle, el paso de palio, pues literalmente no cabe. Entonces raspa lo que son los moldurones del paso de palio y causa unos daños en los bordados del palio, bueno, pues que son antiguos y demás. ¿Habría responsabilidad? ¿Algún hermano de la hermandad? Podría, porque lógicamente eso no lo va a pagar un seguro, a menos que tengamos contratado unos daños propios, porque no es un daño que nos esté causando, es algo que está fijo. ¿Algún hermano de la hermandad podría a nosotros recriminarnos que no hemos tenido la cautela suficiente en la Junta de Gobierno en medir esa calle? ¿El capataz es responsable de no haberlo medido él?
que el diputado mayor de Gobierno, que es el máximo responsable de la cofradía en la calle, no ha tenido en cuenta que el palio no cabe por ahí o que hemos tenido esa pequeña desgracia. Esas son situaciones que hay que regularlas, que hay que hacer unos protocolos de actuación en la Junta de Gobierno y sobre todo que queden recogidas en todas estas actas. Por poner ejemplo, os puedo decir que uno de los capataces que se ha nombrado en esta mesa de Sevilla y que, bueno, que es Antonio Santiago, este capataz, en la última salida extraordinaria no se filtró, sino se publicó un informe con todas las medidas de todas las puertas de las iglesias donde la Macarena iba entrando. No hay una sola iglesia en Sevilla o no hay un solo paso de Antonio Santiago que vaya por una estrechez que no tenga un informe técnico con unas medidas, un informe más técnico, más sencillo, más complicado. Conforme decían también los compañeros antes, de la responsabilidad civil que pueda acaecer sobre los costaleros y sobre todo esto, igual, son unos protocolos de actuación y de blindaje frente a las juntas de gobierno, donde al capataz se le exige unos protocolos de actuación. No es la primera hermandad que ya está haciendo unas hojas donde firman los costaleros. El consentimiento informado de los costaleros. ¿Hasta qué punto? Aunque sea un acto voluntario, un costalero que tenga una afección cardíaca, nosotros lo metemos debajo de un paso sin saber si tiene o si no tiene. Todo el mundo dice que meterse debajo de un paso no es algo sano. Pero bueno, ¿hasta qué punto no debemos nosotros de solicitar esos consentimientos informados y de solicitar incluso revisiones médicas? Porque realmente no sabemos lo que hay. En esa posible responsabilidad civil, ¿podría la compañía de seguros el día de mañana que tengamos una desgracia con un costalero que tenga un sobrepeso considerable, un costalero que tenga alguna deficiencia o un costalero que tenga una limitación física, porque los hay, una persona pues que tiene una leve cojera, una persona que no está óptima al 100% para desarrollar un trabajo físico? ¿Podría mañana la compañía de seguros repetir contra la Junta de Gobierno por no tomar las debidas diligencias de cuidado? Salta a la vista. Oiga, vamos a ver, si este chico ha hecho 4 ensayos, si ha tenido un capataz, si se le ha hecho una ropa, si se le ha hecho un seguimiento, lo que no podemos nosotros saber como Junta de Gobierno es que este chico tiene una afección cardíaca. Correcto, eso se nos puede escapar, pero esa obesidad tan grande, el capataz de alguna forma tiene herramientas suficientes para poder exponer a la Junta de Gobierno. Son muchísimas las hermandades que la Junta de Gobierno están tomando un control férreo sobre las listas de los costaleros y ese es uno de los grandes problemas que hay en Sevilla, que la Junta de Gobierno quieren saber quién porta en su paso. No se meten si tiene que ser uno, si están más o menos preparados, o no se meten quién es uno, quién es otro, pero sí que de alguna forma tienen que tener un control férreo de cuándo son los ensayos, de quién van a los ensayos y sobre todo, y una parte muy importante, es que los costaleros, si bien no tienen relación laboral y la Junta de Gobierno no tiene relación laboral con la hermandad, como hemos dicho, pero sí hay unos itinerarios de ida y vuelta a sus casas, tanto los ensayos como el día de la salida de la estación penitencial. ¿Somos nosotros responsables, cuando termina un ensayo de costalero, de servir alcohol en ese ensayo? Si después un costalero se bebe 4 o 5 cervezas en nuestra casa, porque es nuestra casa y su casa también, porque también es hermano, y de vuelta a su casa tiene un problema, ¿deberíamos extremar las debidas diligencias de cuidado de no servir alcohol después de un ensayo? Son cuestiones que todas las tenemos que plantear. Por último, las que no tuvieran esa consideración no estarían existentes, o sea, todos los ingresos que no tengan esta consideración no estarían exentos. Estaríamos en esa situación cuando existiera alguna actividad económica al margen. Sabemos que no facturan o que están exentas de ese tipo de facturación. El artículo 136 de la Ley del Impuesto de Sociedades determina la obligación de presentación de declaración, que se hará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. Sin embargo, las hermandades no tendrán obligación de presentar declaración cuando se cumplan los siguientes requisitos: que sus ingresos totales no superen los 100.000 euros anuales, que los ingresos correspondientes a rentas no exentas sometidas a retención no superen 2.000 euros mensuales, que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención. Solo en el caso de que se cumplan los 3 requisitos anteriores no habrá obligación de presentar declaración. En caso contrario, se presentaría el modelo 200. Quedan exentas de tributación, entre otras, las rentas procedentes de donativos y donaciones recibidas, cuotas de hermanos, subvenciones, dividendos, intereses, cánones, alquileres y las derivadas de explotaciones económicas exentas, según el artículo 7 de la Ley 49/2002. Referente al IVA, con efecto a partir del 1 de enero de 2007, el Ministerio de Economía y Hacienda, tras la orden de 28 de diciembre, por la que se establecen el alcance y los efectos temporales de la supresión de la no sujeción y de las exenciones establecidas en los artículos 3 y 4 del acuerdo,
entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero del 79 que explicamos antes, respecto al impuesto sobre el valor añadido y el impuesto general indirecto canario, eliminaba los beneficios fiscales a los que se podían acoger las hermandades, desde 2007. Respecto a tributos locales, las hermandades no están exentas del pago de tributos locales como podría hacer el IBI, el ICIO u otros algunos. Sí es cierto que algunas hermandades algunos ayuntamientos están eximiendo de pagar tributos locales referentes al IVA y están eximiendo algunas hermandades en base a la caridad que tienen en sus casas de hermandad y en base a la acción social que las hermandades cada vez tienen, desgraciadamente, más protagonismo. Muchísimos ayuntamientos están eliminando parcialmente esto, por lo que yo conmino a que se visite al alcalde, por lo menos por el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, a ver si, de alguna forma, toda aquella acción social que vamos haciendo pues nos revierte un poco en beneficio de lo que tenemos. Y con esto, y con estos seguros y con estos límites de cobertura, ya hemos quedado fijados 3 líneas básicas: que la hermandad se tiene que constituir canónicamente, como ya estamos, que la hermandad se tiene que inscribir, como igualmente ya estamos, y que el patrimonio de los miembros de la Junta de Gobierno privados jamás se verían afectados por las decisiones, por las compras, por las hipotecas y por absolutamente nada que hagamos en la Junta de Gobierno, salvo aquellos que se medie con ese dolo, con esa culpabilidad, con ese acto culposo o con esa negligencia. A partir de aquí, pues yo creo que podemos empezar un turno de preguntas si os apetece y tenéis alguna duda, y a partir de aquí pues miraremos las diferentes situaciones que se nos pueden dar en toda esta materia. Así que si sois tan amables y alguno quiere hacer algún tipo de pregunta. Aquí. No se me ha quedado claro porque no hay relación laboral entre el costalero, el capataz y como consecuencia la hermandad. Pero si no hay relación laboral, pues no, entiendo que no hay obligación de lo que es formación, información y el control del itinere, ¿no? Una vez que termina un trabajador su jornada laboral, pues hay una cobertura hasta que llega a su domicilio. Al no haber esa relación laboral, entiendo yo que nosotros, esas cuestiones, no sé hasta qué punto tenemos que hacer una labor de información, una labor de valoración de los riesgos y, por supuesto, hacer lo que es un control médico, porque, tal como has comentado, es algo que se hace de forma voluntaria. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos o qué obligación tenemos a hacer ese tipo de cuestiones? Sí. Como relación laboral, no existe relación laboral. Por tanto, si nos circunscribimos a ese ámbito social o a esa jurisdicción de lo social, no podemos exigirle no podemos aportar un régimen de prevención de riesgo, no incurriríamos, según el artículo 316 del Código Penal, en no facilitar a los trabajadores los elementos de seguridad o los cursos de formación, con lo cual no estaríamos incurriendo en responsabilidad penal, ni tampoco estaríamos incurriendo en ningún tipo de responsabilidad laboral. Ahora bien, dicho esto, y esto en base a la especial, porque hay un trabajo y hay un trabajo físico, entonces, que nosotros estamos exentos o que no hay relación laboral está en base a la voluntariedad de este chico que a nosotros viene a sacarnos los pasos, que en muchísimos casos no son ni hermanos de la cofradía. En muchos casos que los costaleros son hermanos y otros muchos que no son hermanos. Ahora bien, que nosotros no tengamos responsabilidad laboral quiere decir que no tenemos responsabilidad sobre lo que le ocurre a este chico. Entonces la pregunta es, ¿por qué los consejos de hermandad y cofradías le hacen seguros de salud y le hacen seguros de responsabilidad civil a los costaleros? En Sevilla no puede ensayar nadie que no tenga firmado el seguro con el Consejo de Hermandades y Cofradías. A raíz de una denuncia en la Hermandad de los Gitanos hace unos años de un costalero que tuvo unas lesiones, importantes lesiones crónicas, fue cuando empezaron a moverse este tipo de seguros. Desde el punto de vista laboral, ya hemos dicho que no, porque es voluntario, a diferencia de otras hermandades que sí le siguen pagando a sus costaleros. Desde el punto de vista penal, hemos visto que tampoco, porque no podríamos infringir un precepto si no tenemos relación laboral. Desde el punto de vista civil y desde el punto de vista de quién origina ese daño, sí tendríamos responsabilidad. Yo me pongo en un supuesto de hecho de un costalero que nos está reclamando 90.000 euros en un procedimiento ordinario
una reclamación de cantidad porque entiende que nosotros le hemos causado el daño. Quien por acción u omisión causar un daño a otro, dice el Código Civil que habrá de responder frente a él, habrá que resarcir ese daño y ese perjuicio. Si yo me pongo en un juicio y el juez, que no es cofrade y que es un juez que es del norte, me pregunta, oiga, ¿qué ha pasado aquí? Seguramente el abogado de este chico va a decir, pues mire usted, señoría, yo se lo explico. Si bien es cierto que no tenemos relación laboral y si bien es cierto que no podemos infringir el Código Penal a no existir esta relación laboral, sí es cierto que aquí es costumbre que los chicos saquen estos pasos. Y en estos pasos y en esta, ¿hay algún conductor, alguien que guíe y alguien que vigile esto? Sí, el capataz y su equipo de auxiliares. Y la hermandad realmente, ¿qué es lo que hace aquí? Bueno, la hermandad abre sus puertas, estos chicos vienen de forma voluntaria, nosotros le ponemos unas parihuelas para que ensayen, nosotros les damos unos bocadillos cuando termina, nosotros les facilitamos un costal a aquel que no lo puede pagar, nosotros les facilitamos estas instalaciones y después le damos una cerveza y se va. Con lo cual, el juez lo primero que va a decir es, bueno, ¿podemos acreditar que el daño a este chico se lo ha hecho debajo del paso? Si este chico viene con un perito médico que nos aporta un informe pericial donde diga que sí, si se ha producido un daño y es un chico donde la cuadrilla no se ha producido ningún daño y este chico sí, por algo será. Cuando empecemos con la práctica de la prueba y empecemos con sus informes médicos y con todos los testigos, yo le aseguro que el juez, en el 95% de los casos, nos va a imputar a nosotros la responsabilidad directa sobre ese daño, sobre esa práctica o esa falta, porque igual lo que estamos haciendo no estamos haciendo un delito de acción, pero sí de omisión, porque no estamos cubriendo todos los riesgos que este chico tendría que guardar. ¿Realmente nosotros no somos responsables de pedir un consentimiento informado? Bueno, la ley no lo dice, pero ¿y si lo tenemos? ¿Y si el chico tiene una afección cardíaca? ¿Y si fallece como han fallecido costaleros debajo de los pasos? En última instancia nosotros somos los responsables y los propietarios y los dueños. O sea, yo le estoy dejando un coche a una persona que no sé si tiene carnet o no tiene carnet. Es más, si te montas en el coche conmigo y tú no llevas el cinturón de seguridad, me multan a mí, porque el coche lo llevo yo, o la moto, o el casco. Entonces, en esta regla de tres, en este sentido, quien debe de tener la apariencia de buen derecho, quien tiene que ser el buen padre de familia, y así lo dispone el Código Civil, seremos nosotros. No nos cuesta ningún trabajo a las hermandades tener esos protocolos de actuación. Ahora, que nos movemos en la fina línea de si seríamos o no condenados, ahí ya sería criterio de la prueba. ¿Cómo es posible que este chico no trabaje bien? ¿Cómo es posible que no se le iguale bien o que nunca se le haya mirado? O sea, si tenemos un responsable que tiene que mirar los costales, las morcillas, si tiene arrugas, si no tiene arrugas, si está bien fajado, si va andando bien, si se tropieza con el compañero, si hay alguien que éste lo tiene que supervisar y nunca se le ha enseñado y nunca se le ha dicho nada, muy posiblemente no estamos infringiendo ninguna ley, pero sí que no estamos cuidando las diligencias debidas de cuidado, ¿no? que se nos exigen aquí. No sé si queda clara la... Sí. Yo quería preguntarle, en todos los casos, entonces, lo que es la responsabilidad civil, lo que es lo seguro que hacemos las hermandades o el Consejo de Hermandades, tienen que ser nominados, ¿no? O innominados. Perdón, es que sí, decía que el seguro que hace las hermandades o en el Consejo de Hermandades tiene que ser siempre nominado, ¿no? No innominado. Tiene que llevar nombre, apellido, documento de nacionalidad y identidad y firma. Correcto. Siempre nominado. No se puede asegurar a un colectivo. Aseguras a las personas, pero no se puede asegurar a la cuadrilla de costaleros. Hay que asegurar a las personas que forman la cuadrilla de costaleros. Por tanto, todos los seguros van a tener una afiliación, van a tener un DNI, incluso un breve cuestionario donde te dice si has tenido alergia, si no has tenido alergia, si has tenido alguna enfermedad, si no la has tenido. Todo eso lo contempla el condicionado general del seguro. Pero claro, como hemos visto en la ponencia anterior, ¿cuántos chicos no hay que dicen, como el capataz se entere que tengo la rodilla recién operada, no me mete? Como el capataz se entere de esto otro, entonces no me va a igualar. Entonces, claro, el problema es, la intención del Consejo es magnífica, es hacer un seguro para que todo esto pase, y es loable, y hemos estado muchísimos años sin seguro y ahora tenemos algo. Las coberturas son pequeñas, pero bueno, menos en nada. Las hermandades también pueden ampliar a sus propios costaleros esas coberturas en caso de una contingencia, pero lo que es indudable es que tiene que ser nominado siempre por cada costalero. Entonces, ¿por qué hay compañías que presentan ofertas de innominados? Desconozco ese término, pero el Código Civil es claro al respecto y tienen que ser nominados porque hay que asegurar. Es más, de esta forma, una compañía de seguros que asegura una cuadrilla sería algo temerario en el sentido, y si la cuadrilla en el acto de una tómbola, la cuadrilla tiene un turno de barra y se corta uno de los camareros, ¿eso lo cubre o no lo cubre el seguro? El seguro, o sea, podemos meter a cualquiera como cuadrilla. O sea, desde el punto de vista asegurador,
ocurre que no hay, por ahora no está habiendo muchísimas reclamaciones. Entonces los seguros están haciendo unos seguros con unas coberturas donde prácticamente en ninguna hermandad los estamos cotejando uno por uno, cada vez más afortunadamente, porque todavía no han empezado las responsabilidades, pero cada vez hay más. Entonces es una barbaridad un seguro innominado, porque ¿cuántos estamos asegurando? 200, 100, 30... En este caso nosotros hemos recibido ofertas de seguros nominados e innominados. Por eso le digo. Eso vendría a ser como un seguro, por extrapolarlo al tema de coches, vendría a ser como un seguro de flota. O sea, es como asegura al conductor vaya donde vaya. No aseguro el vehículo, sino que asegura al conductor vaya donde vaya. Nosotros como hermandad es fundamental que tengamos a todos los miembros de nuestras cuadrillas perfectamente localizados y que si es posible tener nosotros nuestros órganos de gobierno, nuestra documentación pertinente. Buenas tardes. Yo venía a disfrutar de la tarde y la verdad que me voy muy nervioso con sus palabras. Perdón. No, al revés, todo lo contrario. Bueno, le quería preguntar, entonces la forma de eximir de responsabilidad a la hermandad sería que el costalero o todas las personas que participan de forma voluntaria firmaran un documento donde expresamente se quedara claro que eximen a la hermandad de cualquier responsabilidad. No podemos hacer eso porque no podemos hacer actos futuros y eximiendo de responsabilidad en situaciones futuras que se puedan dar. Nosotros como hermandad, la diligencia de cuidado que debiéramos tener con los hermanos que trabajan con nosotros es que lo primero sería un consentimiento informado, un documento donde nos dijese que sus condiciones son óptimas. Yo creo que pedir un certificado médico es necesario en aquellos casos que la hermandad piense o que el cuerpo de capataces piense que determinada persona está desempeñando una función que podría ser constitutiva que pueda tener una lesión. O sea, no se nos ocurre darle a un niño con 11 años un estandarte que pesa 70 kilos, y los hay. No 70, pero 30, 35 kilos sí pesan algunos estandartes. Entonces, de la misma forma, a nosotros la apariencia de buen derecho es tener una charla con la hermandad, tener una charla con las cuadrillas, exponer este tipo de situaciones. Ellos son conscientes que lo hacen de forma voluntaria, que vienen a desempeñar un trabajo físico, que además es un ejercicio de penitencia que ellos como cristianos voluntariamente lo están asumiendo y de hecho ellos quieren hacer ese ejercicio físico para para sus promesas y demás, con lo cual es perfectamente. Ahora bien, ¿dónde entra nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad entra en que estos chicos nosotros tengamos siempre algo que nos diga que ellos están bien. Y ante un chico que tiene una obesidad exagerada, que nosotros lo estamos viendo, pues lógicamente nos tendría que traer un certificado médico de su médico de cabecera que nos dijese que este chico puede hacer. Es que estamos teniendo en cuenta que estamos metiendo debajo de los pasos gente con sobrepeso que sus padres no los dejan que hagan educación física en el colegio o en la ESO. Entonces son gente que están rebajados de educación física, tienen 18 años, están terminando ya o están en el bachillerato, pues están repitiendo lo que sea, están rebajados de educación física, sin embargo sí los dejan meterse debajo de los pasos. Entonces al final es algo que pudiera dar a error, o sea, podría decir, oiga, y usted como responsable jamás se dio cuenta que este chico tiene un sobrepeso y usted ha permitido que tenga este esfuerzo físico debajo de una trabajadera en un espacio reducido y demás. Entonces sí que de alguna forma no podemos controlar que todos que vengan estén perfectos, pedirle informes médicos a todos, pero bueno, en aquellos casos que sean más sospechosos, pues por supuesto que deberíamos hacerlo. O que tengamos noticias, o que tengamos mucha gente, oye, pues Pepito se ha operado. Y al final lo sabemos. Bueno, a mí si no le pasa nada, hay que tener cuidado. Javier, con respecto a lo que estaba diciendo Claudio, ya sí hay hermandades que te hacen, y te voy a poner un ejemplo, la Hermandad de la Macarena, anualmente, aunque seas miembro de la cuadrilla el año anterior, tienes que mandar una solicitud al diputado mayor de gobierno, y en esa solicitud por detrás, aparte de todas las normas, de las exclusividades de las historias, te dice, la hermandad se reserva el derecho en cualquier momento de exigirte un certificado médico. O sea, te está diciendo que es tu responsabilidad. Correcto, Gonzalo. Pero y se renueva anualmente al diputado mayor de gobierno. O sea, que lo que es por donde tú ibas, Claudio. Cada vez más hermandades lo está haciendo. De hecho, sí, nuestra hermandad del Gran Poder, desde el año pasado, con el reglamento nuevo, puesto está. Cumplirlo como siempre. Pero bueno, también tenemos pero que cada vez son más hermandades las que se están blindando de esta manera. Sí, porque pero evidentemente da miedo, da un poco de miedo, pero es lo que decía él. Es correcto, pero claro, tampoco podemos perder la perspectiva de que es que tú a un costero de la Macarena le puedes pedir hasta dinero.
Ya, pero bueno, te he puesto un Entonces, ejemplo como lo que era el tema del... sabemos y somos plenamente conscientes que estamos en un pueblo, que no tenemos las joyas de costaleros que debemos tener, que no tenemos los cuerpos con la igualada exacta que se tiene en Sevilla porque van 500 personas, que la diferencia entre la primera y la última trabajadera es abismal, tenemos muchísimas cuadrillas que te dice un costalero, yo de aquí no me salgo porque yo no he tenido relevo en mi vida y yo de aquí no me salgo, tenemos costaleros que le dicen, oye, que ese costal es muy pequeño, pero este es el que llevó mi padre y yo esto no me lo quito. En fin, tenemos una serie de situaciones que son complicadísimas de dominar y son situaciones que, bueno, que en última instancia, ojo, todos son mayores de edad y ellos todos saben a los riesgos y saben a lo que ellos vienen. Lo podemos hacer, pero bueno, por lo menos ponerlo en el camino y por lo menos ir solucionando a priori algunas situaciones. Y frente a lo que decías que te vas más nervioso de lo que viene, es justamente lo contrario. O sea, el objetivo de esta ponencia nace de justamente todo lo contrario, y lo he explicado al principio. Lo que no podemos consentir es quitarle a tu casa ahora, quitarle dinero, porque al final todo lo que estamos en la cofradía nos cuesta el dinero, nos cuesta el tiempo, nos cuesta la bronquilla de la mujer cuando llegamos tarde, nos cuesta muchísimo esfuerzo y muchísimos sacrificios, y lo que no podemos hacer es al final de todo que incurramos en un pequeño descuido que al final nos cuesta la casa, vamos, que es lo que nos faltaba ya. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues todo lo contrario. En todas las hermandades, afortunadamente tenemos abogados, en todas las hermandades tenemos gente muy formada que, bueno, que nos puede ayudar a esos pequeños protocolos, a irlos cumpliendo y a ir encauzando esta responsabilidad y que nunca nos coja a nosotros. Es el contrario. Pues el señor presidente del Congreso va a cerrar el turno de palabra. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Javier, por la conferencia. Y la pregunta mía, cambiando un poco el tema del costalero, pero también dentro de las hermandades, te voy a poner un caso muy práctico y así nos entendemos mejor. Un niño, un nazareno de 7, 8, 10 años, ¿sí?, que va con su cirio, porque se lo han dado a la hermandad, su cirio encendido y prende fuego, o bien a él mismo o a otra persona. Ahí, ¿qué tipo de responsabilidades hay y qué tipo de cuestiones hay? Estamos hablando de un menor que se le ha dado un cirio encendido y, bueno, ya ha provocado... Todo lo que son causas sobrevenidas, donde no exista el dolo, donde no exista la negligencia, ni la imprudencia, ni sea un acto culposo, todo este tipo de situaciones sobrevenidas y además son incontrolables, todas están aseguradas porque, ojo, estamos partiendo de la premisa siempre que la hermandad tiene un seguro de responsabilidad civil frente a terceros. Si la hermandad tiene un seguro de responsabilidad civil frente a terceros, la compañía de seguro debe resarcir el daño en las cantidades y en los capitales que se hayan asegurado. Si esa reclamación, el caso del niño, el niño quema a una persona, pongamos que se quema él mismo. Ponemos los dos asuntos, ponemos los dos ejemplos. Que el niño se queme él mismo y que él propio... Es que te digo esto porque yo observé en Sevilla un caso y es que los típicos nazarenos que piden cera, el nazareno con su capirote no controla bien la visión, le pone a la cera y le quemó el pelo a la niña, le salió el pelo ardiendo, ¿no? Pues sí, además eso entonces, es... bueno, aquello fue un poco... Claro, en este caso concreto, que el niño, suponiendo que la hermandad tenga un seguro de responsabilidad civil, en unos límites que vamos a suponer que son unos límites muy amplios y que queda cubierto pues la reparación del daño, le ha quemado el pelo, pero podría haberle quemado un ojo, podría haberle causado un daño mayor. En este caso, la propia aseguradora es consciente de lo que está asegurando y la propia aseguradora sabe que eso puede ocurrir y no se puede negar al pago. Incluso el derecho de repetición lo tendría siempre y cuando... ¿Cuándo podría tener derecho de repetición? Si tenemos un tramo de nazareno donde no hay un mayor, donde no está el pavero, en Sevilla se llama pavero, no sé aquí, pero el pavero es el que va pues con todos los pavitos ahí, con todos los niños. Si llevas un tramo de nazarenos de menor edad y todos estos nazarenos van solos, aquello es tócame roque, se van cambiando de acera y aquí hay una posible negligencia, una práctica, una diligencia, una falta de cuidado o una imprudencia por parte de la propia cofradía, lógicamente, o sea, una compañía no te asegura las temeridades. Entonces, esto podría estar dentro de una temeridad siempre y cuando no estén controlados. Ahora, si los niños nosotros tenemos una cofradía y todos sabemos que ponemos unas listas, porque el diputado mayor de gobierno de todas nuestras cofradías así lo hace, donde tiene una lista perfectamente estipulada, con canastillas, con celadores, con los guardadores de todos esos tramos y con todos esos servidores, y el niño en un momento determinado lo hace, eso queda perfectamente cubierto por la compañía de seguros. ¿Qué ocurriría si la reclamación fuese tan potente que excede
excede del capital asegurado. Nosotros estamos hablando que hemos hecho un seguro de 100.000 euros de responsabilidad civil frente a terceros y que esta niña pues le hemos causado unas lesiones y el médico forense lo ha valorado en 150.000 euros. Tenemos 50.000 euros de demasía que esta señora nos está pagando y que el seguro no hace frente a esos 50.000 euros. Pues la asociación, al estar inscrita, responderá con sus bienes presentes y futuros, independientemente que lo que tenga la asociación sean únicamente, como hemos explicado, únicamente las cuotas de hermanos, las donaciones o lo que tenga. Eso sí, la propia hermandad, la propia asociación, si tiene bienes suficientes y tiene una situación de infraseguro o tiene una situación que excede el capital asegurado de la indemnización futura que tiene, la propia hermandad responderá con sus bienes presentes y futuros. La Junta de Gobierno, jamás. Un hermano de la hermandad, jamás. ¿Por qué? Porque no se puede personificar en ningún miembro de Junta que ha actuado por imprudencia, dolo o con culpa. Pero ¿no es un poco temerario darle un cirio encendido a un niño? ¿Perdón? ¿No es un poco temerario darle un cirio encendido a un niño? No. En una fila, a ver, todos sabemos que los niños tienen los cirios por dentro de la fila y aquí es donde volvemos otra vez a tener esas prácticas de diligencia y esas prácticas de cuidado. Los padres la mayoría de las veces van con los niños, no van con los niños a partir de 5 o 6 años, los cirios van por dentro y se va quemando. La llama del cirio no es como para causar, ni muchísimo menos eso, porque al entrar en contacto con una superficie se suele apagar. Otra cosa es que le demos a un niño de 5 años un incensario de los grandes, de una naveta de las grandes, donde tengamos ahí 10 piedras de carbón. Y entonces sí que el niño puede pegar un porrazo y que ese carbón le caiga en la cara, que tampoco... realmente el riesgo y la práctica que nosotros estamos ejercitando con un cirio con un niño de 5 años es un cirio que va acorde a su cuerpo, tampoco es un cirio de, como decía, no es un cirio tiniebla del cuarto tramo de una hermandad, es un cirio pequeñito, es una vela, en fin, no estamos entrando dentro de las temeridades. Entraríamos en temeridad si le damos al niño algo muy superior a lo que él podría tener una diligencia de cuidado. Y después tenemos la segunda parte, que es el niño que está pidiendo cera. Ese niño que está pidiendo cera también tiene que estar acompañado por un mayor. O si la culpa la vamos a tener nada más que nosotros, los demás también tendrán que cuidar algo. Entonces, ese menor o esa niña que se está quemando la cera también está con sus padres, también está con personas mayores y también esas personas saben a lo que van y también tienen que mantener sus prácticas, sus diligencias de cuidado. Ya tenemos excusa cuando nos pase esto. Sí, buenas noches. Yo quería preguntarle, porque en Marchena es típico, hay un par de hermandades que de sus costaleros hay un par de pasos que llevan niños, es decir, menores de edad, menores de 18 años. Evidentemente siempre se le pide a los padres la autorización, pero en caso de que ocurra algo, ¿la responsabilidad es la misma que de un mayor o es distinta? Aquí volvemos a lo mismo. Si una hermandad asume que lleva a un menor debajo del paso, aunque tenga autorización de su padre, la hermandad está asumiendo un riesgo inherente. Es exactamente igual que si usted deja que su hijo vaya a hacer halterofilia con 15 años. Es como si usted le apunta a un gimnasio donde hace muchísimas pesas con 15 o 16 años. El monitor del gimnasio debe decirle, oiga, este niño no puede coger tantos kilos de peso, este niño no puede hacer este entrenamiento. Lo recomendable es que la compañía de seguros, hacerle especial hincapié a la compañía de seguros que llevamos menores debajo del paso, porque normalmente todas las compañías de seguros aseguran a partir de los 18 años, no por una cuestión tanto de edad o un concepto como mayoría de edad, sino por una cuestión física, porque se entiende que a partir de los 18 años pues el cuerpo está más hecho. Llevar a menores de edad debajo del paso, y yo he salido, y Gonzalo también, porque antes no había costaleros y engañábamos y nos metíamos debajo de los pasos cuando niños. Pero lógicamente la hermandad está entrando en una posible dejación de esa diligencia de cuidado, aunque el padre te autorice, porque realmente el que lo está llevando eres tú. Entonces, llevar niños en Semana Santa con este tipo de relevo es complicado. Ahora bien, si estos niños van igualados en sitios donde tengan menos peso y es algo más testimonial y es una cosa un poco diferente y no es el recorrido entero, sino que son algunas chicotas. Muchísimas veces en Sevilla se permite, y cada vez más por la enorme afluencia de costaleros, que los costaleros que no pueden formar parte de la nómina de la cuadrilla hagan, por ejemplo, el retranqueo de los pasos. Pues sabemos que una Semana Santa, o el traslado, allí se le llama retranqueo, pero creo que aquí se le llama traslado, Se sube el Cristo una semana antes de Semana Santa, unos días antes de la salida, se sube el Cristo, se mueve el paso dentro de la iglesia para ver si está todo bien y demás.
quien hace normalmente esos retranqueos muchísimas veces no son los costaleros que van a salir el día de salida, sino que son los aspirantes que no han podido salir. También están igualmente con el seguro hecho y también están firmados. Y ahí entran muchos niños de acólitos, entran muchos niños de la bolsa de caridad y entran muchos menores de edad que se les permite, con unas diligencias de cuidado tremendas y porque son únicamente 2 chicotas y se extreman esa. Pero sí es un problema eso, ¿eh? Javier, en este caso, pasa que él no lo ha explicado, estos 2 pasos no van mezclados con adultos. Digamos, son 2 pasos de escuela, uno es San Juan de la Hermandad del Nazareno y otro es el del Triunfo de la Santa Cruz. Son pasos más livianos, más recortados y todos son menores. Me quiero referir, o la gran mayoría. A lo mejor los menores llevan tienen 18 años. Es que que no es un paso grande en el que yo había entendido niños, que ¿vale? había que en una cofradía, o sea, que en una cuadrilla de gente adulta participaban 2, 3, 4 niños o 5 niños que tenían esa autorización porque tenían 17 años, punto cumplido 18. Si estamos haciendo un paso mucho más liviano y acorde a esos menores, ya estamos teniendo esa diligencia de cuidado. Pero no obstante, la compañía de seguros tiene que saber lo que está asegurando y nos tenemos que asegurar que en la letra pequeña no venga que son para mayores de 18 años. Pero eso cambia mucho la pregunta y discúlpeme si no lo he entendido, pero es que yo había entendido que eran niños que participaban como costaleros en cuadrillas de adultos. Bueno, pues hemos terminado, Javier. Pues muchísimas gracias. Lamento no poder haber ahondado un poco más y si he sido un poquito pesado en conceptos jurídicos y demás, pues igualmente me he repetido mucho en estos actos culposos, negligentes y esta falta de diligencia, pero bueno, al final es lo que prima. La ponencia, todo lo contrario, tranquilidad absoluta porque lo que estamos haciendo lo hacemos voluntaria y lo hacemos libremente y lo hacemos por el bien de los demás y todo lo contrario, lo que nos tiene que servir esto y queda a vuestra disposición para cuantas consultas estiméis oportunas, es todo lo contrario. Así que muchísimas gracias, muy amables y gracias por vuestra invitación. En esta ocasión me voy a saltar el protocolo, que para eso es mi amigo de hace 20 años, y voy a tener el privilegio de darle el obsequio.